Buenas noches, ingenieros, compañeros. Somos el grupo 6 y vamos a presentar sobre el tema de instrumentación y control industrial. Primero vamos a dar una breve introducción de lo que es el control industrial. El objetivo del control automático de procesos es de mantener en determinado valor de operación las variables del proceso, tales como temperatura, presiones, flujo y compuestos. Los procesos son de naturaleza dinámica. En ellos siempre ocurren cambios y si no se emprenden las acciones pertinentes, las variables importantes del proceso, es decir, aquellas que se relacionan con la seguridad, la calidad del producto y los índices de producción, no cumplirán con las condiciones de diseño. Existen tres operaciones básicas que deben estar presentes en estos controles. Como son la medición, la decisión y la acción. En lo que es la medición, esta variable es la que se controla generalmente mediante la combinación de sensor y transmisor. Y en lo que es la decisión, el controlador decide qué hacer para mantener la variable de valor que se desea. Y en lo que es la acción, eh, permite efectuar una acción en el sistema. Generalmente, esta se realiza por el elemento final del control. ¿Qué es un instrumento de medida? Un instrumento de medición es un aparato que se usa para medir las magnitudes físicas de distintos fenómenos, como unidades de medida que se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos, como estándares o patrones, y de la medición que resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Características de los instrumentos. Las características que definen el comportamiento de los instrumentos son las siguientes: exactitud y precisión, error, resolución, sensibilidad, gama y escala, linealidad, que ya lo vamos a ver previamente. ¿Qué son los sensores? Un sensor también se lo conoce como una entrada. Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Es decir, que nos va a permitir captar la información del medio físico que nos rodea. Para su uso industrial, estos dispositivos son encargados para percibir las variables físicas, tales como son la presión, temperatura, pH, nivel de flujo, entre otras. Estas controlan por un sistema que sigue una serie de instrucciones. Esta serie de instrucciones nos sirve para saber si el proceso está funcionando de acuerdo a lo ya programado. Los tipos de sensores. Tenemos algunos tipos de sensores, como son los sensores de temperatura, los sensores de luz, sensores de proximidad, sensores de posición, sensores de la humedad, sensores de sonido. En lo que son los sensores de temperatura, esta proporciona información de la temperatura del exterior, es decir, del medio, mediante impulsos eléctricos. Los sensores de luz. Estas tratan de responder un cambio en la intensidad de la luz. Es decir, permite si hay presencia de luz, es decir, sin percibirla con el ojo. Además, responden en función de su intensidad. Sensores de posición. Estas nos permiten determinar qué ubicación tiene un determinado objeto. Los sensores de humedad. Este tipo de sensores lo que hacen es medir la humedad relativa, así como la temperatura del ambiente. Los sensores del sonido, los siguientes tipos de sensores son los tipos que se encargan de captar los sonidos del exterior, es decir, del ambiente, a través de un micrófono o un sistema de sonar. Como podemos ver aquí, están los tipos de señales de transmisión, que están las neumáticas, electrónicas,
digitales e hidráulicas. Los neumáticos son un transmisor neumático que convierte desplazamiento mecánico en variaciones proporcionales de presión. Las electrónicas son más precisas y de respuesta más rápida que las mecánicas. Esto de aquí se debe en parte a la precisión de los circuitos electrónicos y en parte a los pequeñísimos movimientos que se requieren en los elementos elásticos para un cambio eléctrico. Tipo digital son los que emiten señales que consisten en una serie de pulsos en forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, el 0 y el 1. Y representa el paso 1 o no 0 a través del conductor. De tipo hidráulico, este de aquí es un instrumento que capta el comportamiento de un fluido y lo transmite. Estos transmisores se utilizan cuando se requiere de gran potencia. Aquí está una imagen y tenemos aquí lo que es señal digital. Esta de aquí es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada, que son pulsos, y se realiza en el dominio del tiempo. Sus características son que son las más usadas en la actualidad, tiene un coste económico más elevado, tiene una mayor capacidad de transmitir información. También tenemos lo que es señal análoga. Esta señal es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es variable amplitud y periodo. Y esta de aquí se da en función del tiempo. Sus características son que se puede procesar en tiempo real, se usan para transmitir videos y sonidos, consume poca ancho de banda y requiere de un decodificador de información. Tenemos aquí controlador. Este de aquí es un instrumento que compara el valor medido con el valor deseado. En base a esta comparación calcula un error y actúa a fin de corregir este error. Entonces la función de controlador es mantener la variable controlada dentro de cada criterio previamente establecido. Aquí están los actuadores. Este de aquí tiene una función que es proporcionar fuerza para mover o actuar en otro mecánico. La fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles, que es la presión neumática, hidráulica y la motriz eléctrica. Esa de aquí depende del origen de la fuerza del actuador, que se denomina neumático, hidráulico o eléctrico. Aquí están los tipos de actuadores, como mencioné antes, los hidráulicos, eléctricos y neumáticos. Aquí está el hidráulico, que consiste en una bomba de accionamiento eléctrico que suministra fluido hidráulico a una servoválvula. Los servomotores hidráulicos se caracterizan por ser extremadamente rápidos, potentes y suaves. Aquí son imágenes de este actuador tipo hidráulico. Como siguiente tenemos al eléctrico. Tiene estructura simple, ya que solo se requieren de energía eléctrica como fuente de poder. Este de aquí es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre fuente de poder y el actuador. Aquí también está la imagen de este de aquí, tipo eléctrico. Tenemos también el neumático. Los actuadores neumáticos constan básicamente de un diafragma, un vástago y un resorte. Lo que se busca en un actuador de tipo neumático es que cada valor de la presión recibida por la válvula corresponda a una posición determinada del vástago. De tipo digital, este de aquí dispone de compuertas neumáticas accionadas por electroválvulas, que a su vez son excitadas por señal de salida binaria de un procesador. Estas de aquí, tipo digital, son muy usadas a nivel industrial, donde se requiere de una elevada exigencia dinámica, precisión de posicionamiento y velocidad. Además también de eso, control fiable y fácil de manejar. Aquí también tenemos exactitud. Esta es una cualidad de ajustarse o acercarse a lo que se considera verdadero. En las ciencias, esta se refiere a la cercanía que la respuesta a los resultados medidos tienen con respecto al valor de referencia, que es valor real. Tenemos como ejemplo
podemos ver esta imagen que se considera que la exactitud es la cercanía de un dardo está de blanco. Continuando con la exposición, tenemos exactitud en los instrumentos de medición. La exactitud en los instrumentos de medición se refiere al grado de cercanía que tienen los resultados medidos con el valor de referencia, también llamado valor verdadero o magnitud real. Continuando con la exposición, tenemos lo que es precisión. Puedes bajar un poco más. Ya, precisión. Es el grado de concordancia de dos o más lecturas de la medida de una misma cantidad, sea o no la cantidad exacta. Es por tanto la consistencia con el cual un sensor de instrumento mide el mismo valor bajo las mismas condiciones de operación. Bueno, ahí tenemos lo que es incertidumbre. Es el parámetro asociado con el resultado de una medición que se caracteriza por la dispersión de los valores que podrían ser razonables atribuidos al valor medido. El valor de incertidumbre incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos en las mediciones. Como podemos ver en la imagen, el valor más probable es de 90,4. Sin embargo, ese no es el valor real. El valor real está un poco más alejado, pero también los valores probables pueden estar entre el 90,3 y el 90,5. Eso básicamente vendría siendo lo que es incertidumbre. También tenemos lo que es un error de medida. Bueno, el error de medida básicamente se define como el error, como la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el valor real de la variable medida. Por lo tanto, expresa diferencia entre el valor medido y un instante y el valor real de la variable. Como se puede observar en la imagen, el instrumento de medida marca un valor o una medida en este caso y la pieza medida tiene otra medida, valga la redundancia. Entonces esto puede ser a un error de que esté descalibrado y cosas así. Esto básicamente vendría siendo lo que es un error de medida. Ahora tenemos los tipos de errores de medida, que tenemos los errores sistemáticos y los errores casuales. Los errores sistemáticos en muchos casos son determinantes y corregibles. Se les llama sistemáticos porque dan efectos consistentes. Estos efectos vienen dados de efectos en los instrumentos de medida, pueden también dar una acción permanente de una causa exterior o características propias del método de medida. Ahora tenemos los errores casuales. Estos errores son totalmente aleatorios y aparecen distribuidos al azar. Es natural en los procesos de medición de los fenómenos físicos. Estas discrepancias pueden deberse a varias causas. Una de las causas podría ser fluctuaciones en el medio físico en que se realiza la medición y otro es factores personales del operador, como por ejemplo falta de experiencia manejando ese equipo. Ahora tenemos lo que es sensibilidad. Ya, sensibilidad se define como la capacidad de un instrumento de medida para apreciar cambios en las magnitudes que se miden, de tal forma que entre más sensibles son más capaces de detectar cambios más pequeños. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, son dos reglas. ¿Puedes subir un poquito? Son dos reglas que tenemos ahí. Una de color celeste y otra de color gris. La de color gris es menos sensible que la de color celeste, dada que la de color celeste mide hasta milímetros, en cambio la de color gris mide de centímetro a centímetro. Entonces la regla celeste es más sensible a detectar cambios. Por eso se dice que esta es más sensible. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es repetitividad. Se dice que es el grado de concordancia entre un número de medidas consecutivas para el mismo valor de las entradas, bajo las mismas condiciones de operaciones y efectuando recorridos completos del rango siempre en la misma dirección. Ahora tenemos lo que es estéresis. Es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades a ausencia de un estímulo generado. Por ejemplo, podemos citar un ejemplo de estéresis como la estéresis magnética, que si al magnetizar un ferromagneto, esta mantiene la señal magnética que ha inducido. Bien, ahora tenemos lo que es resolución. La resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir.
Es decir, es la más pequeña cantidad que puede ser medida con certeza. Por ejemplo, en los instrumentos analógicos interviene el operador según donde observe la posición de la aguja. Y esto a su vez viene dado con un error de paralelaje, que en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. Ahora tenemos lo que es deriva. La deriva es la variación de la señal de salida en un periodo de tiempo determinado, mientras que se mantiene constante la variable medida y todas las condiciones ambientales. La deriva está expresada usualmente en porcentaje de la señal de salida. Se habla de la deriva térmica como ejemplo, que la temperatura ambiente puede tener en la circuitud de un aparato, o también se habla de la deriva por envejecimiento o por el paso de tiempo. Esto para poner un poco de ejemplo. Ahora tenemos lo que es trazabilidad. La trazabilidad, en resumen, es un conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar cada producto desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización. Como podemos observar en la imagen que tenemos ahí, tenemos cuando se receta la materia prima, pasa por cada uno de los procesos hasta cuando ya está terminado el producto y está listo para ponerlo a la venta. Ahora tenemos los tipos de trazabilidad. Tenemos la trazabilidad en medidas físicas y trazabilidad en medidas químicas. Hablando un poco de la trazabilidad en medidas físicas, la trazabilidad en medidas físicas es a patrones a referencia del Sistema Internacional de Unidades. Todas las medidas, sean básicas o derivadas, deben estar trazadas a patrones de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional. Por decir un ejemplo, si medimos la cantidad de masa, una magnitud básica de una sustancia en una balanza, esta medida está trazada al patrón internacional de medida, que es un cilindro de platino o iridio. Y para explicar lo que es la carta de trazabilidad, tenemos un diagrama de flujo, que comenzamos por el método que es el procesado simple, el patrón internacional de masa-valor, que está dado por un kilogramo, el valor de incertidumbre aquí vendría siendo 0. Ahora, después de eso tenemos el patrón prototipo, número 21, valor, viene dado también por un kilogramo de peso. La incertidumbre, que en este caso sería más o menos 0,023 miligramos. Una vez ya tenido ese parámetro, pasamos a lo que es el peso del acero inoxidable, que en este caso vendría siendo de 1 kilogramo, la incertidumbre de más o menos 0,013 miligramos. Una vez eso pasa a un laboratorio de masa, que ya serían las pesas clases, que también vendría dado el valor de 1 kilogramo, el alcance de 1 miligramo a 1 kilogramo, la incertidumbre de más o menos 0,002 miligramos a 0,050 miligramos. Esto se vendría siendo una trazabilidad externa. Y para la trazabilidad interna de este producto tenemos lo que es la balanza clase especial 1. Tenemos el alcance de 210 gramos, la incertidumbre de más o menos 1 miligramo a 2 miligramos. Y por último tenemos la masa de agua, el valor de 50 gramos y la incertidumbre de más o menos 3 miligramos. Perdón. Continuando con la exposición, trazabilidad de medidas químicas. Trazabilidad de medidas químicas la trazabilidad de mediciones. La trazabilidad de mediciones químicas es el valor de referencia que son trazados a magnitudes básicas del sistema internacional a través de lo que se denomina método primario, el cual comprende 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. El primer nivel es el método primario para la medición de la actividad de los hidrógenos en pH. El nivel 2, método secundario para la obtención del pH. El nivel 3 es mediciones de los electrones combinados. Ruido. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Ruido. Se puede definir como un sonido no deseado.
Las ondas sonoras se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión de ondas de comprensión o expansión a través del medio que los va a soportar. Desde el punto de vista físico, el ruido consiste en una variación de presión atmosférica que se transmiten con una determinada frecuencia y una determinada amplitud a través de un medio. En nuestro caso, aire, un cuadro el cual nos va a determinar el grado el índice de lo que se puede ser afectado el oído a través de una persona. El verde es algo que es aceptable. El amarillo estamos en el límite. Entre el rojo y el concho de vino son niveles que no son aceptables. Lineabilidad. Lineabilidad, capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada de una magnitud de influencia. Se refiere a la propiedad de escalonamiento. Amplificador. Los amplificadores son circuitos que se utilizan para aumentar el valor de la señal de entrada generalmente muy pequeña y así obtener una señal o salida con mayor amplitud a la original. Sistemas de control. Los sistemas de control los podemos, son uno de los recursos más utilizados en el sector industrial. Toda producción liderada por ingeniería requiere de este proceso para lograr objetivos determinados. La función de este sistema es gestionar o regular la forma en que se comporta otro sistema para así evitar fallas. El sistema de control de procesos está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden. Puede ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, entre otros. Para este sistema de control no se establece como tal solo para contar por otros dispositivos, sino que debe seguir la lógica de al menos 3 elementos básicos. Una variabilidad a la hora de buscar, una variable a la que se busca buscar o controlar, un actuador, un punto de referencia o set point. El sistema de control se puede clasificar en dos formas, de lazo abierto y de lazo cerrado. El de lazo abierto, en este tipo no existe información. Se utiliza variable, es predecible y se admite un margen de error. Sistemas de control de lazo cerrado. Contrario al caso anterior, en este tipo de sistemas de control, si hay información sobre la variable, incluso retroalimentación sobre los estados que van a formar. La información sobre la variable se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica. Los sensores hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. Dentro de los ejemplos que teníamos entre lazo abierto y lazo cerrado, tenemos en que el ejemplo de lazo abierto, un ejemplo muy claro es el de semáforo. Este sistema de control es de lazo abierto porque se asigna un tiempo a cada luz, pero no se tiene información sobre el volumen del tráfico. Mientras que un ejemplo muy común en el de los aparatos son de los aires acondicionados. En estos dispositivos la variable es la temperatura ambiental. Los sensores determinan si debe o no debe entrar el compresor para enfriar el lugar. Con esto finalizamos el tema del grupo número 6.